Descubrí que mi novia me traicionó en la discoteca la misma noche en que decidí quedarme cuidando a mi madre enferma. Esa noche vieja fue el principio del fin, pero también de mi venganza. Mi nombre es Daniel, y hasta esa fatídica noche vieja pensé que tenía una relación sólida con Laura, mi novia desde hacía un año. Nuestra relación siempre había sido buena, llena de risas y planes para el futuro. Incluso nuestras familias se llevaban bien. Esa noche cenaríamos con mi familia, y después iríamos juntos a una discoteca para recibir el año nuevo. Todo parecía perfecto al principio. La cena fue un éxito, risas, brindis, y el cariño de mi familia hacia Laura era evidente. Ella se veía radiante con su vestido negro y su sonrisa cautivadora. Yo no podía evitar pensar lo afortunado que era de tenerla a mi lado. Sin embargo, todo cambió en el momento de los postres. Mientras estábamos disfrutando de un delicioso pastel de manzana casero, mi madre comenzó a quejarse de un dolor de cabeza intenso. Poco a poco, su rostro se tornó pálido, y todos empezamos a preocuparnos. Mi padre sugirió llevarla a urgencias, pero mi madre insistió en que no era necesario, que solo necesitaba descansar. Decidí quedarme en casa para cuidarla. Era mi madre, y no había forma de que la dejara sola en esas condiciones. Laura, sin embargo, parecía molesta. Su sonrisa desapareció, y de repente comenzó a revisar su teléfono compulsivamente. Al verla tan distante, le pregunté si estaba bien. No quiero quedarme aquí toda la noche, Daniel. Es noche vieja. No es justo que tenga que sacrificar nuestra salida por esto, dijo, claramente molesta. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. Laura siempre había sido cariñosa y comprensiva, pero esa noche parecía ser otra persona. Aunque me dolió que prefiriera irse de fiesta en lugar de quedarse conmigo y mi familia, no quise discutir. Al ver que no cambiaría de opinión, le dije que podía ir sola a la discoteca si quería. No era lo que deseaba, pero no quería arruinar su noche. La llevé en coche hasta el lugar, y aunque traté de mantenerme neutral, mi mente estaba llena de dudas. ¿Por qué no podía quedarse conmigo? ¿Acaso nuestra relación no significaba tanto para ella como para mí? Cuando llegamos, Laura me dio un beso rápido y bajó del coche sin mirar atrás. Su actitud fría me dejó con un mal presentimiento. Mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en lo distante que había estado esa noche. Algo no cuadraba, pero intenté ignorar la sensación. De vuelta en casa, me aseguré de que mi madre estuviera cómoda antes de sentarme en el sofá, esperando un mensaje de Laura para saber cómo iba la noche. Pero las horas pasaron, y mi teléfono permaneció en silencio. Laura no enviaba ni un mensaje, ni siquiera un simple «todo bien». Mi preocupación creció, y finalmente decidí escribirle. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?, le envié. No obtuve respuesta. Decidí esperar un poco más, pensando que quizás estaba ocupada bailando o que no escuchaba su teléfono. Pero algo en mi interior me decía que debía ir a buscarla. No podía ignorar más la sensación de inquietud que crecía dentro de mí. Laura siempre había sido atenta conmigo, incluso en sus noches de fiesta, solía enviarme mensajes para asegurarse de que todo estaba bien. Pero esa noche, su silencio era ensordecedor. La preocupación se transformó en una mezcla de rabia e incertidumbre. ¿Por qué no me respondía? ¿Acaso algo le había pasado? Después de otra hora sin señales, decidí que no podía quedarme quieto. Dejé a mi madre en manos de mi padre y salí de casa, directo a la discoteca donde había dejado a Laura. En el camino, mi mente se llenó de posibilidades, tal vez había perdido el teléfono, tal vez estaba demasiado ocupada divirtiéndose, pero otra parte de mí, la que no quería escuchar, susurraba que algo más estaba pasando. Cuando llegué a la discoteca, el lugar estaba abarrotado de gente. La música retumbaba en el exterior, y grupos de jóvenes se aglomeraban en la entrada. Entré apresuradamente, buscando a Laura entre la multitud. Pasé por la pista de baile, los sofás de las áreas VIP, y aún así no la encontraba. Mis mensajes seguían sin respuesta, y el pánico comenzaba a mezclarse con mi frustración. Finalmente, al acercarme a una esquina menos iluminada del lugar, vi algo que me dejó completamente helado. Allí estaba Laura, mi Laura, besándose con dos tipos al mismo tiempo. Uno de ellos la sujetaba por la cintura mientras el otro acariciaba su rostro, y ella parecía completamente entregada a ese momento de traición. Me quedé paralizado,
incapaz de procesar lo que veía. Mi mente se negaba a aceptar que esa persona era la misma mujer que horas antes había cenado con mi familia, la misma mujer que me había prometido que siempre estaría a mi lado. Saqué mi teléfono y tomé una foto. No porque quisiera guardarlo como un recuerdo, sino porque sabía que necesitaba pruebas. Pruebas de lo que había hecho, pruebas de lo lejos que había caído. Mi mano temblaba mientras capturaba la imagen, pero mi determinación era firme. Laura no se saldría con la suya. En ese momento, no confiaba en mi capacidad para hablar con Laura sin explotar. Sabía que necesitaba un mediador, alguien que pudiera sacarla de allí sin que yo perdiera el control. Llamé a Sandra, una amiga en común que siempre había sido neutral en nuestra relación. Sandra, necesito que vengas a la discoteca ahora mismo. Laura está aquí, y no está sola, le dije, tratando de mantener la calma. Sandra llegó en menos de 20 minutos. Mientras tanto, observé desde lejos cómo Laura seguía coqueteando con esos dos tipos, completamente ajena a mi presencia. Cuando Sandra llegó, le mostré la foto y le expliqué la situación. Ella quedó tan sorprendida como yo, pero no dudó en acercarse a Laura para confrontarla. Sandra se acercó a Laura y le habló al oído. No escuché lo que dijo, pero vi cómo Laura la miraba con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida y nerviosa. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Fue en ese momento que comprendió que todo había terminado. Su expresión pasó de la sorpresa a la culpa en cuestión de segundos. Laura intentó caminar hacia mí, pero levanté una mano para detenerla. No quería escuchar ninguna excusa. Simplemente salí del lugar, dejando a Sandra encargada de llevarla de vuelta. Sabía que esa noche había marcado el final de nuestra relación, pero también sabía que esto no terminaría ahí. Laura tenía que enfrentar las consecuencias de su traición, y yo iba a asegurarme de que así fuera. Regresé a casa, pero no podía dormir. Mi mente repasaba una y otra vez lo que había visto, y con cada recuerdo, mi rabia crecía. Laura no solo había traicionado mi confianza, había humillado todo lo que representábamos como pareja. Y mientras me sentaba en la oscuridad de mi habitación, supe que no podía dejar que esto terminara así. Tenía que hacer algo más. Tenía que vengarme. Al día siguiente, me desperté con una mezcla de tristeza y determinación. La imagen de Laura besándose con esos dos tipos seguía grabada en mi mente, y el recuerdo me llenaba de rabia. Me preguntaba cómo alguien que había compartido tanto conmigo podía traicionarme de una manera tan vil y pública. Pero esa mañana no estaba dispuesto a lamentarme más. Laura tenía que pagar por lo que había hecho, y estaba decidido a asegurarme de que lo hiciera. Lo primero que hice fue revisar las fotos y mensajes de Laura que aún tenía en mi teléfono. Me encontré con una cantidad de recuerdos que antes me hacían feliz, pero que ahora solo me llenaban de asco. Eliminé las fotos que habíamos compartido juntos, pero guardé la imagen de su traición en la discoteca. Esa sería mi herramienta principal para exponerla. Después, comencé a planear cómo usar la información que tenía para mostrarle a todos la verdadera Laura. No era suficiente con confrontarla, quería que todos los que alguna vez la habían admirado vieran lo que realmente era. Sabía que Laura siempre había hablado maravillas de su familia, especialmente de sus padres, quienes la veían como una hija perfecta. Decidí que ellos serían los primeros en enterarse. Escribí un mensaje breve pero directo, adjuntando la foto. Lamento ser quien les dé esta noticia, pero creo que deberían saber lo que su hija hizo en Nochevieja. Esto fue mientras yo cuidaba a mi madre enferma. Después de enviarlo, apagué mi teléfono. No estaba listo para lidiar con sus respuestas en ese momento. Quería centrarme en los siguientes pasos de mi plan. La siguiente etapa de mi venganza fue contactar a nuestros amigos en común. Envié la misma foto a varios de ellos, asegurándome de incluir una breve explicación. Les conté cómo Laura había preferido irse de fiesta mientras yo cuidaba a mi madre, y cómo había terminado besándose con dos tipos en la discoteca. Sus respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. Algunos estaban sorprendidos, otros enfurecidos. No puedo creer que haya hecho eso, escribió uno de nuestros amigos más cercanos. Siempre pensé que ustedes eran la pareja perfecta. Es una falta de respeto total, Dani. Hiciste bien en exponerla, dijo otra amiga. El apoyo de mis amigos me dio la fuerza que necesitaba para continuar.
Laura había intentado destruir mi confianza y mi dignidad, pero yo estaba decidido a recuperar mi lugar. El último paso fue el más difícil, pero también el más importante. Sabía que Laura intentaría justificar lo que había hecho, así que decidí enfrentarla con pruebas contundentes y públicas. Organicé un encuentro con algunos de nuestros amigos en común, incluyendo a Sandra, la amiga que había intervenido en la discoteca. Sabía que Laura trataría de defenderse si la confrontaba en privado, pero frente a un grupo, no tendría escapatoria. Cuando Laura llegó, trató de actuar como si nada hubiera pasado. Pero antes de que pudiera decir una palabra, proyecté la foto de ella besándose con los dos hombres en una pantalla que había preparado. La sala quedó en silencio, y todos los ojos se posaron en Laura. ¿Qué tienes que decir para defenderte?, le pregunté, mi voz fría como el hielo. Laura trató de justificar sus acciones, diciendo que estaba borracha, que había sido un error, que no significaba nada. Pero nadie en la sala parecía dispuesto a creerle. Uno a uno, nuestros amigos comenzaron a expresar su decepción y repudio. Fue el golpe final para Laura, quien terminó saliendo de la sala entre lágrimas. Después de aquella confrontación, la imagen de Laura besándose con esos dos hombres ya no era un secreto. Había salido de la sala avergonzada, sabiendo que sus acciones habían sido expuestas no solo a mí, sino a todos nuestros amigos en común. Aunque verla rota no me llenó de alegría, sentí una extraña satisfacción al saber que había recibido una dosis de su propia medicina. Pero la tormenta para ella estaba lejos de terminar. Al día siguiente, comencé a recibir mensajes de amigos en común que me contaban cómo Laura estaba lidiando con las consecuencias. Sus padres, al recibir mi mensaje y la foto, se sintieron profundamente decepcionados. Eran una familia tradicional, y descubrir que su hija había traicionado de esa manera los valores que tanto pregonaban fue un golpe devastador. Tuvo el descaro de decirnos que fue un error, pero no hay justificación para lo que hizo, me escribió su madre. Estamos completamente avergonzados. En casa, la relación con sus padres se fracturó. La echaron temporalmente, diciéndole que necesitaba aprender a asumir las consecuencias de sus actos. Sin un lugar donde quedarse, Laura intentó buscar refugio en algunos amigos, pero la mayoría de ellos, sabiendo lo que había hecho, la rechazaron. Pasaron algunos días en silencio, hasta que Laura intentó volver a contactarme. Primero fue un mensaje corto, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Luego, comenzaron las llamadas constantes, que ignoré una tras otra. Finalmente, apareció en mi puerta una noche, vestida con ropa desgastada, con el rostro lleno de lágrimas y una voz rota. Daniel, por favor, déjame explicarte. Fue un error, no sé en qué estaba pensando, dijo, casi suplicando. Yo, estaba confundida, pero eso no significa que no te ame. La escuché en silencio, no porque quisiera perdonarla, sino porque quería que supiera que ya no tenía poder sobre mí. Cuando terminó, la miré y le respondí con calma, Laura, si de verdad me amaras, nunca habrías hecho lo que hiciste. No fue un error, fue una elección. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Ella cayó de rodillas, llorando desesperada, rogándome que le diera otra oportunidad. Pero para mí, ya era demasiado tarde. Había hecho mi parte exponiendo la verdad, y ahora mi único interés era seguir adelante con mi vida. Después de aquella noche, no volví a saber nada de Laura. Bloqueé sus llamadas y mensajes, y dejé claro a nuestros amigos que no quería volver a escuchar su nombre. A medida que pasaban los días, comencé a reconstruir mi vida. Volví a centrarme en mi familia, especialmente en mi madre, quien finalmente se había recuperado de su malestar. Mis amigos, aquellos que realmente me apoyaron durante este proceso, me ayudaron a recordar mi valor. Me di cuenta de que la traición de Laura no era un reflejo de mi carácter, sino de sus propias inseguridades y egoísmo. Poco a poco, empecé a dejar atrás el dolor y a abrirme a nuevas posibilidades. Por su parte, Laura enfrentó un camino mucho más oscuro. Perdió el respeto de sus padres, la confianza de sus amigos, y su reputación quedó completamente destruida. Se mudó a otro lugar, intentando comenzar de nuevo, pero el peso de lo que había hecho la siguió a todas partes. Incluso aquellos que no conocían la historia podían ver en su mirada el arrepentimiento y la vergüenza que la consumían. Esa noche vieja me enseñó algo que nunca olvidaré: no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre existe la posibilidad de que te sorprendan, para bien o para mal. Laura eligió la traición,
Pero yo elegí seguir adelante, aprendiendo de la experiencia y valorándome lo suficiente como para no permitir que nadie me pisotee de nuevo. A veces, el mayor regalo que puedes darte a ti mismo es cerrar una puerta para siempre, sabiendo que al otro lado no queda nada más que el pasado.